Hace varios años que trabajo como secretaria de mi papá. Él es un importante empresario y un coleccionista de arte latinoamericano. Cada vez que mi papá descubre a un artista nuevo, se pone inmediatamente en contacto con él, ya sea buscando información o nutriéndose de sus obras y de sus proyectos. También viaja a sus talleres si es que puede. En esta oportunidad vengo yo, debido a que mi papá está en Miami con muchísimas obligaciones de trabajo. El presupuesto con el que cuento hoy para gastar es de $6.500 a $7.000. Por lo general, me gusta mucho ponerme en contacto con los artistas e ir directamente a sus talleres. Hola, sí, con Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Sí, Tara soy. Bien, bien, gracias. Quería saber a qué hora podía pasar para ver los cuadros. Buenísimo. Sí, sí, perfecto, no hay problema. Dale, nos vemos ahí. Ok, te agradezco mucho. Un beso. Chau, chau. Hola. Andrés. Sí, Soy Tara. Tara. ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien. Wow, ¿Te gusta el taller? qué lindo. Bueno, acá trabajo todos los días. Permiso, ¿eh? Dale, dale, es todo tuyo. Qué linda. Lo que está ocurriendo es que hay mucha gente europea y mucha gente norteamericana, sobre todo el este, que está viniendo a comprar obra, que viene a buscar a sus artistas o a los artistas que les interesa al lugar donde viven y no a un argentino que está afuera. Es decir, eso me parece fundamental. Este movimiento es algo muy intenso desde hace por lo menos 5 o 6 años y mucha de mi obra de los 80, de los 90 están hoy en colecciones de Londres, de inglesas, en Bruselas, en fin, están afuera. Como te conté por teléfono, vengo en nombre de mi papá en realidad. Él es el Ajá. coleccionista y nada, me dijo que viniera yo, está con muchos kilómetros de laburo. Veo que no perdiste No. el lenguaje porteño. No, me encanta. ¿A dónde estaban? ¿En Miami me dijiste? Vivimos en Miami. Igual Ajá. vengo muy seguido a ver obras, por Sí. trabajo también. Y nada, eso, esto es muy bonito. Bueno, esta es de la serie de las multitudes. Ahora, si querés, yo después te voy pasando otras obras de otras series o de la misma. Lo que vos vayas, digamos, lo que te vaya gustando, lo que viste en el libro. Viene el libro, vi una que es roja, redonda, muy bonita. Ok. Creo que la vi por ahí cuando entramos. Ok. Muy buena. Bueno, bárbaro, la vamos a ver. Si yo quiero comprarte ahora una obra, Sí. lo puedo hacer directamente acá con vos. Cuando se lo estás en la galería, se hace con la galería. ¿Cómo te manejas con esas cosas? Yo soy bastante claro con el tema del mercado, digamos, lo que se llama el mercado. La obra mía vale, tiene un monto, vale Sí. tanta plata, vale $8.000, $7.000. Si yo la vendo en mi estudio, vale lo mismo que si yo la vendo en la galería. Porque si no, yo juego mal contra los galeristas, que son los que promueven mi obra. Claro. Entonces estoy como no compitiendo. Me parece que es una cosa que hace un daño, digamos, al mecanismo, ¿no? Y los dos, tanto un galerista como yo, tenemos derecho a bajar hasta determinado punto. Pero nunca peleo contra mi propia obra, porque en el fondo eso a quien más lo perjudica es a mí, porque no puedo mantener el precio que tenemos. Esto es independientemente del valor intrínseco de cada obra. Estamos hablando de la cuestión que juega en lo económico, ¿no? Y además, yo tengo una galería que me representa. De esa galería que me representa, yo le doy, sepa o no, el 10% de lo que vendo en mi taller, independientemente del galerista. Perfecto. Bueno, la verdad es que yo estoy contando en este momento con $6.500 o $7.000 para gastar. Ah, ganga, viene la ganga. Sí. ¿Me estás negociando antes de ver la obra vos? La técnica en este caso es esmalte sintético sobre acrílico. Hay una base de acrílico amarillo de Nápoles abajo, y después empiezo a trabajar con distintos pinceles para ir creando, pinceles que están cortados en diagonal y ahuecados, de manera que trabajen de esta forma y sugieran personas, digamos. No, acá no hay, en los trabajos estos de las multitudes no hay ninguna figura dibujada, digamos. Todo tiene que ver con la percepción de uno y de esta especie de masa que asfixia, digamos. Esta es de la misma serie, digamos, otra. Es menos asfixiante, no sé si viste que la otra es muy negra, mucho más claustrofóbica, digamos, no es para los fóbicos, digamos. Esta trabajé con colores mucho más claros y con ritmos diferentes, toda esta cosa del zigzagueo de las columnas, tiene que ver con las multitudes tienen que ver con las migraciones, tiene que ver con
con el nomadismo, tiene que ver con la gente llegada de los barcos, tiene que ver qué barco vamos a tomar en cualquier momento, Sí. etcétera, etcétera. No, esto es el tema, digamos, conceptual que tiene la obra de las multitudes. A veces me pasa con algunos personajes que aparecen o que pretenden comprarme obra o qué sé yo, que me produzcan como un estado de inquietud curioso. Esto para definirlo, preferiría no venderles. Y en muchos casos prefiero no venderles y no les vendo. Es decir, claro, depende en qué etapa de la carrera esté cada uno y a qué precios venda, si querés, etcétera, o qué cómodo está en la vida, como para decidir que a alguien no le vendo. De todas maneras, te voy a decir esto, ¿no? Una obra de arte, lo mío, decía, no quiero ser pretencioso para nada, ¿no? Digo, una obra de arte, como se dice usualmente, puede estar, si es buena, en cualquier lado. Se salva sola. Siempre va a haber alguien que entre y que encuentre una relación con esa obra. Por eso digo, a veces uno tiene cierto perfil de gente que le gustaría ver. Es mucho más interesante venderle a alguien que sabe de arte que a alguien que solamente te dice lo quiero colgar o lo quiero guardar en el guardarropa hasta que cueste mucha guita, ¿no? Es decir, pero pasan las dos cosas. Y creo que puedo no venderle a alguien, pero no se pueden elegir los que coleccionan. Es decir, vos no podés decir a quiénes les vendo, a quiénes no les vendo. Este es mucho más abierto, ves que como mucho menos personajes y como que hay una cosa así Se respira de apertura, más, claro. ¿no? Se respira más en esta obra. Sí. Bueno, los que respiran más son ellos, nosotros Claro. no, pero ellos respiran más. Digamos, perfectamente pensada el toque de la pincelada, ¿no? Como que aquel de allá abajo quede solo, como una figura sola de la que se va, de la que deja la manada esta. Y además tiene como opacidades, algunos lugares tienen más brillos, también me gusta jugar con eso. Estas, Permiso, las circulares, hice muy pocas y tienen que ver, por eso, con esto que te decía de la división de los mundos, ¿no? Todas estas zonas como... estas líneas como fragmentan, digamos, zonas de multitud o zonas de gente. Esta. Son como grandes cortes que dividen estas zonas, estos fragmentos. Las trabajo, vos que me hablabas de qué manera, esto es un acrílico y esto es un mínimo pincel, casi un pincel escolar, digamos, ¿no? Una cosa muy chiquita con la que voy haciendo toda esta costura y dejando las líneas. Se va componiendo a medida que lo vas trabajando. Permiso, ¿eh? Sí. Wow. No tenés que pedirme permiso siempre, ¿eh? Es verdad. Podés, como en no casa. te pido más, no como te en pido casa. más. Qué linda. Y después aquella, digamos, está dentro de lo que habíamos estado viendo como tamaños, como todo. La verdad que me parece que a mi papá le encantaría esta. A mí esta me gusta particularmente mucho y está dentro de lo que vos más o menos estás buscando, digamos. Es un trabajo de la serie Aires de Sefarad, que fue en homenaje a un músico muy amigo mío, profesor de la Universidad en Berkeley, California, que lamentablemente partió, y yo hice toda una serie de trabajos en relación a Aires de Sefarad, que era el título de su última composición. Es muy colorida y es muy Oriente Medio para mí, ¿no? Es decir, por lo menos eso es lo que Sefarad, digamos, dice. Y esto también es esmalte, tiene acrílico de fondo, digo como técnica, porque a vos te interesaba un poco el manejo de la técnica. Hay un acrílico de fondo acá, después hay esmaltes, después trabajo con algunos diluyentes y vas controlando toda la obra, porque el diluyente puede producir efectos, digamos, ¿no? Como que la pintura se corra. Entonces eso lo vas controlando, vas dejando lo que te parece, vas sacando lo que no. Es más lo que sacás que lo que dejás. Vamos, se trata de un tema de no caer en ningún tipo de obviedad en lo posible. Bueno, me parece que está bien, ¿eh? Ya tengo una idea clara. Ahora saco las fotos, como te pedí, y le mando a mi papá, y apenas él se decida y yo le cuento un poco, te llamo para volver. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Te agradezco muchísimo, ¿eh? No, por para tu nada, tiempo. al contrario. Bueno, Un gusto. muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero verte pronto. Gracias. Chao. Chao. Hola, ¿sí con Eduardo Capilla? Ah, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Soy Tara, ¿te acordás que sí, te mandé el mail el otro día? ¿Cómo estás? Bien. Quería saber si podía pasar este sábado por el taller. A ver los cuadros, sí. Antes de la 1, perfecto. Dale, te agradezco muchísimo. Hasta luego, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Eduardo? Sí, pasadera. ¿Cómo andás?
ampliar, Sí. me hace el nexo con las galerías. Él después te va a presentar a Guido de la galería para que arreglen el precio. No hay un perfil muy preciso en los compradores, de la gente que ha comprado mi obra. Sí, al principio la galería Braga Menéndez vendió a colecciones en Francia, en Los Ángeles, en diferentes colecciones y acá también. Pero por suerte la mayoría de la obra está yendo no a colecciones sino a casas donde la obra finalmente se cuelga, que eso es un poco más satisfactorio en un punto. El presupuesto, la verdad que yo con el que cuento en este momento es de $6.500 o $7.000. Bueno, más mirá, o menos. dentro del estilo así, de estas obras más monocromáticas, que Sí. entiendo que es lo que más vinieron a buscar, está esta que a mí me encanta. Fue una de las primeras así monocromáticas. Y está dentro de tu presupuesto eso. Me encantó. ¿Te gusta? Mucho. Es muy sí. sencilla, es linda. Muy lindo. Sí, como más sintético. Ahí lo último que estuve pintando me puse más jocoso. Mira, hay que verlo con... Eso te iba a preguntar, para verla dónde conviene. Con la luz. Lo que pasa es que son muy lindas, ¿ves? Cuando le viene la luz de la ventana. Sí. Esta me encantó. Diferentes horas del día se va renovando y se va viendo. Sí, es más sencilla, más sintética, ¿no? A los coleccionistas, a la gente que compra arte, a la gente que vive con un gusto por las artes plásticas, les interesa ir al taller. Entonces es común recibir en el taller a estas personas, finalmente al comprador, es muy común recibirlo en el taller. Inclusive también se acostumbra a llevar 2 o 3 obras que están en el taller a la casa del cliente, si es que las va a colgar, ¿no es cierto? Entonces a veces prueban el cuadro y vuelven los cuadros y se queda uno o vuelven los cuadros que eligió, que tenía alternativa. Creo que la gente se enamora así de una obra en la galería cuando está colgada en una muestra o porque conoce el autor, pero siempre les interesa un poco la intimidad del taller y entonces ahí es donde se encuentran con más opciones de las que pensaban y es donde deciden llevar. Ahí, cuando vos la pintaste, ¿querías transmitir algo? No la pinté yo, esta obra. ¿No? La pintó un asistente. Ah, mire. Sí pinté algunas cositas y los dos trabajamos juntos, no es que ella pinta sola, ¿no? Yo estoy al lado y en este caso pintó María Médica, que viene pintando conmigo hace como unos 4 o 5 años. Y sí, yo le recomendé algunos temas de la perspectiva y el tema, pero esta obra básicamente fue de su inspiración. Generalmente a mí no me preocupa quién es el que va a finalmente poseer la obra. Sí, es más triste si la obra la compra un coleccionista solo como una posible inversión, o sea, como si fuera que arriesgan, porque generalmente ese tipo de obra comprada así va a parar a un depósito, ¿no? Entonces, obviamente es más satisfactorio cuando vos sentís que la obra gustó y que la están comprando porque gustó, o porque les interesó, o porque más interesante que la obra viva en un lugar, porque es decir, va a vivir cada vez que alguien la ve. Si no, no existe. Si está la luz apagada, no existe la obra. La obra se completa con el otro, ¿no? ¿Y acá la técnica que trabajaste? Esto es óleo. ¿Óleo? Sí. Muchos años yo pinté una obra monocromática en témpera y se perdió muchísimo. Acá en el taller no hay, es toda la década del 80. Tengo un taller en Mar del Plata, tengo obra de eso todavía guardada, pero se ha perdido muchísima obra porque la témpera es muy frágil. Y yo no tenía por ahí un taller muy adecuado para guardar ese tipo, eran obras muy grandes, así que se perdió muchísima obra. De esa frustración de haber perdido tanta obra, en realidad yo hacía instalaciones en espacios públicos, o sea que también era obra efímera, ¿no? Pero un día me agarró de que las obras tenían que durar por lo menos 300, 400 años o más, y empecé a pintar óleo. Ah, mira. Ahora estos óleos con esa intención. Y acá es muy chico el mercado de arte, son pocos los coleccionistas, en relación con otros países de Latinoamérica donde yo he estado, por ejemplo, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Perú. Vos entrás a una casa de familia y hay cuadros colgados, hay cuadros originales. El promedio del argentino es que cuelga láminas. Una lámina de Picasso, por ahí una lámina de Kandinsky, pero no tienen obra de arte. Es decir, el argentino no está acostumbrado a comprar obra,
Es muy poco el grupo de gente que es muy chico en relación a la población, estoy hablando, ¿no? No estoy diciendo que no los hay. Hay gente que le gusta el arte, hay gente que ha comprado, por eso hay familias, por ahí un departamento y uno se encuentra un Petoruti del abuelo, ¿no? O un Quinquela, o se encuentra un Valle Planas, o un Loza, puedes encontrar a veces en una familia, pero tiene que haber sido una familia que realmente le gustaba el arte, porque no existió la tradición en Argentina de comprar arte, no existió nunca. Bueno, este está en proceso. ¿Qué le faltaría que está en proceso para vos? Bueno, yo la pinto prácticamente en un día, aunque sea grande, Sí. una noche, pinto un cuadro, lo que es el trazado. Lo decido, es como un ajedrez, vos ves que es medio un action painting, no queda, digamos, una pintura de acción, porque vos trazás una cosa, arriba otra, y si modificás tenés que modificar todo el cuadro. Claro. Si bien el óleo dura 2 o 3 días bien fresco, generalmente yo resuelvo los fondos o lo principal, la estructura, en un día. Pero después me tomo mucho tiempo para componer Los detalles. estos detalles, claro. Mucho tiempo. ¿Y acá le a veces faltarían un detalles? año o a veces más. ¿Un año? Sí, el que está ahí bueno, después te voy a mostrar Sí. en la sala, tengo uno que es el más reciente. Empecé ya hace un año con ese cuadro, sí. Wow. Me tomo mucho tiempo hasta terminarlo, generalmente. Terminaste la semana pasada o algo así. Sí, la semana pasada, Por al fin, sí. Bueno, la esperamos entonces a ella. Creo que va a quedar lindo, sí. Es hermosa, así como está ya es hermosa. Sí, falta algo. Te tomás esos tiempos también de ver qué le falta y la dejás, volvés. Sí, y después también tiene mucho que ver la composición. Yo hace 8 años empecé a estudiar Ikebana y después te muestro esa parte de la obra de los Ikebana que también me dijeron que las fotos. Y la composición del Ikebana es muy medida, no es casual, porque sigue la elegancia del crecimiento natural de las plantas. ¿Qué es el Ikebana para los que no saben? Un arreglo floral. Estilo japonés. El Ikebana es de Japón, sí. Y hay todas unas leyes de la elegancia que no son las leyes de los ismos, de la elegancia de Occidente, sino que son lo elegante que es una forma del crecer. Ahí hay un dato de la elegancia, que obviamente lo escribió Dios o el Creador, y el Ikebana estudia esa elegancia. Yo un poco me baso en esa elegancia para componer. Ampliar los espacios, que haya más galerías. 10 años de Arteba han modificado muchísimo. Quizás si viniera a una feria como es Art Basel, que se instaló en Miami no era un lugar donde sucediera mucho con el arte, en toda la Florida no sucedía nada con arte. Yo en esa época vivía en Nueva York y Miami no pasaba nada con arte. Y ahora sí, con 10 años de Art Basel en Miami, cambió y la gente empezó a comprar arte contemporáneo. ¿Tenés alguna obra de Ikebana que pueda ver? Sí, es en realidad una cosa que hago en vivo. Acá tengo una foto. A ver. Pero obviamente el vivo es lo importante, ¿no? Imagínate que el Ikebana, las flores están vivas. Claro. Las ramas están vivas. Muestras en vivo, decís, hacés muestras en vivo. Claro, este es un performance en vivo generalmente. Esta foto no se ve el público, pero generalmente hay público. Resulta de una presentación en vivo, sí. Hermoso. Obviamente es mi versión del Ikebana, ¿no? Sí. Son instalaciones en parques o presentaciones en vivo. Pero sí, los coleccionistas a veces compran una documentación de la obra, ¿no? ¿Te encargás vos también de sacar la foto? En este caso la foto la hice yo. Es tuya. Sí. Perfecto. Sí. Había tenido galería de muy chico, a los 17, 18. Luego me dediqué a hacer esta obra anónima y sin fines de lucro, que estuvo bien, porque el espectador no tenía por qué saber que era arte y eso funcionaba con la obra, le correspondía a la obra, pero también tuve el prejuicio de que yo invertía de otro lado, sacaba el dinero de mi trabajo en otra cosa y entonces no hizo que yo estuviera incluido en un mercado. Los artistas conocían mi obra, iban a las instalaciones, pero nunca yo figuraba, digamos, en ningún lado. Entonces eso trabó. En ese sentido sí se tiene que ocupar un artista del mercado, pero lo más interesante que puede hacer un artista es concentrarse en su obra. Y además de las fotos te voy a buscar unos catálogos. Buenísimo. Así. ¿Eso me los puedo llevar? Sí. Buenísimo. Sí. Ahora Bueno, te digo. saco las fotos mientras. Contale los precios y ayúdala con las fotos. Gracias. Creo que las galerías deberían ser más amigas. Es decir,
lo mismo los artistas. Yo, por ejemplo, me gusta trabajar con alguien más, ¿no? Creo que eso también sería lindo para el mercado, es decir, el compartir. Quizás es arriesgar que el cliente que tenés vos vaya a comprarle a la otra galería, pero también es ampliar las relaciones y que otro cliente de esa galería pueda ir a la galería donde estás vos. Creo que el sharing es importante, que eso va a hacer crecer también. En ese sentido, Braga Menéndez, ella fue muy de ese estilo. El año pasado yo hice una muestra en María Casado y gracias a esa voluntad de compartir que tiene Florencia, ¿no? Y está bueno. A la larga eso hace crecer, no te quita tus posibles compradores, no te va a restar, te va a sumar. Poder comentar artistas que tiene otra galería y no solamente comentar los tuyos, es decir, esas actitudes son las que construyen mucho, las que hacen bien al mercado. Acá tengo los catálogos. Buenísimo. Son de diferentes muestras. Bárbaro. Bueno, yo saqué las fotos, Okay. se las mando a mi papá y nada, me pongo en contacto, te llamo. Súper. ¿Eh? Muchísimas gracias, un gusto enorme. ¿Julián Labrís? Você não sabe se vai ou vem, pouco me importa se o dinheiro é seu. Bueno, Tara, bienvenida de nuevo. Gracias. Eh, Qué linda Sí, esta. Perdón, no la habías habíamos visto, la no, habías por visto, eso. no. Bueno, pues esta Tiene mucha luz. sí, Hemos esta es decidido, le la, mandé las fotos a papá y vamos a ir con la roja esa. la de cartografía. Exactamente. Bárbaro. Qué linda es. Esta. Muy bien. ¿Cuánto me va a salir exactamente? Te bajo ese 10% que te dije, así que esa va a ser la cifra final, Gracias. 6.000 y algo. Buenísimo. 6.000 y algo largos, Larga. no cortos. Pero eso es más Buenísimo. o menos como lo podemos cerrar. Lo que determina el precio de las obras es el señor que las paga. Es decir, un año costás $5.000, depende. Al año siguiente o a los 2 años costás 8.000. Después costás 20.000 y hay quien los paga, costás 200.000 y hay quien los paga, porque cree en tu carrera, porque cree en tu no hace futurismo, pero cree en tu futuro. Ese me parece que es el precio más, esto que lo acompaña, que es la seriedad, el prestigio que da y lo que hoy se incorpora, que es este tema de la cosa del marketing, digamos, que funciona alrededor. Hoy hablar de plata, hablar de negocios alrededor del arte es una cosa totalmente normal. Con mi galerista van a hacer los trámites de aduana, digamos, para poder sacar la obra. Hay 2 maneras de llevártela, una es en un shipping y la otra es llevártela vos. Okay. En el viaje no es muy grande, se puede enrollar y sí llevas los papeles para poder sacarla del país. Perfecto. Eso dura más o menos una semana. Así que en ese momento te entrego la obra, arreglamos todo el tema y ya está. El coleccionista extranjero, que viene también a la Argentina, que es otra parte de esto, no está pagando una fortuna por sacar una obra de arte de un artista vivo, que no es patrimonio histórico, digamos. Entonces, eso ocurre acá, se saca pagando un mínimo para estos papeles de exportación. Después, el tema, por ejemplo, lo tuvo un australiano, que me compró obra. Cuando llegó a Australia tuvo que pagar un montón de plata en dólares para poder entrarlas. En Brasil pasa lo mismo, hay políticas para entrar una obra o para sacarla hay que pagar impuestos muy altos. Creo que en la Argentina eso no está y por eso aprovechan también esta situación para comprar obras de arte, si querés, más baratas y con menos impuestos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Un a gusto. vos. Te por estoy venir. llamando para avisarte cuando vengo, ¿sí? Bueno, avísame. Dale. El mercado del arte en la Argentina se está ordenando, es decir, no es un mercado ordenado todavía como corresponde, digamos, se está ordenando. Creo que en esto, por ejemplo, GALAC, Grupo de Galerías de Arte Contemporáneo, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo, está haciendo todo lo que puede para que esto se logre, es decir, para esto que dije antes, que el artista sea responsable y sea ético en sus actitudes, para que la galería también lo sea. Ninguna galería puede pretender que un artista viva exclusivamente de lo que la galería le vende, por eso existen estas pautas de las que hablaba antes, este 10%, esta comisión que se da por, es decir, todas estas cosas intermedias que hay. Se tiene que ordenar desde todos lados. El primer lugar donde se tiene que ordenar es desde la política cultural, por ejemplo, ¿no? Y yo no le pido al Estado que ponga absolutamente nada. Sí que promueva la obra afuera. Es decir, que ese afuera, esa mirada que nos pueden poner ahora en la Bienal de Venecia, se incorpore, se tome. No me sale la palabra exacta con la que quiero decir esto, pero
la visibilidad es mayor cuando hay apoyo general, cuando todo el mundo trabaja para el mismo lado. Si podemos ponerle la cara al mundo, digamos, con nuestra obra, con gente que intermedia esto, es decir, con gente que de alguna manera es el embajador de esto, sea o no políticamente embajador. La cosa se redondea, podemos jugar como Brasil, yo no tengo más remedio que decirlo. Brasil, yo lo que veo en San Pablo es que todos los artistas tiran para el mismo lado y Itaú los acompaña. Por ejemplo, hace grandes investigaciones y ponen plata en eso. Hasta que el tema de que la libre circulación de obras no se haga como corresponde, hasta que las empresas no pongan obra y puedan descontarlos de impuestos, esto va a ser un mercado chico, un mercado de los coleccionistas que hay hoy, y bueno, me parece que se está perdiendo mucho tiempo y que se están perdiendo muchas posibilidades.